economía, negocios y actualidad de marketing. Circuito Éxitos. Pues sí, UNI 37, vimos un informe a propósito de la victimización de personas mayores en Venezuela 2022, realizado por la gente de Convite, una ONG seria que lleva muchos años trabajando en esto. Y bueno, nos pareció muy pertinente hablar de este estudio que se realiza, por cierto, a partir de una investigación bastante exhaustiva y una revisión de la información que sale en medios digitales a nivel nacional, regional y local. Puede haber cifras que tengan un subregistro, pero mire, les comento. El trabajo es exhaustivo y además ellos tienen una manera de una metodología que para mantener comparabilidad de año a año. Y por eso buscamos a Luis Francisco Cabezas, el director general de Convite, para conversar con él y nos comente un poco de esto. Buenas tardes, Luis Francisco, bienvenido. Buenas tardes, Graciela. Un gusto saludarte, un saludo a tu radioescucha y tu equipo de producción. Igualmente. Bueno, hay que poner esto en el panorama, Luis Francisco, lo hemos hablado cuántas veces, miles de veces, y no parece que se le presta atención a la situación de adultos mayores en el país, que es muy complicada por diversas razones, abuelitos solos y sin plata, abuelitos que tienen que trabajar, es decir, es una cosa muy dura. Cuéntanos qué dice este informe a propósito de esta victimización, además de personas mayores en Venezuela, que de paso tiene varios aspectos. A ver. Sí, bueno, este informe pues corrobora una vez más la nula atención que se le presta a la población adulta mayor en Venezuela, es decir, la política pública hacia las personas adultas mayores pues prácticamente es inexistente y si a ver vamos, pues en los recientes, nada más solo basta ver en los recientes llamados aumentos, pues ni siquiera la pensión fue considerada, se mantuvo en el mismo monto de los 130 bolívares, que al día de hoy deben ser algo así como $4.95 para vivir todo un mes. Imagínate. Entonces eso, bueno, pues ya de entrada te pone de manifiesto cosas como la poca importancia, es decir, pareciera que no cuentan, pareciera que son unos invisibles dentro de la acción de la política pública, porque bueno, pues la están pasando muy mal por situaciones, bueno, de lo que atraviesa el país, pero a eso hay que sumarle ahora la violencia, es decir, la violencia... Por eso te decía que ese informe además tenía otros aspectos muy importantes y duros. Ajá. Parte, pues, y se convierte, pues, en un elemento adicional con una alta, pues, letalidad. 300 personas adultas mayores murieron en el año 2022, producto de la violencia, de los distintos tipos de violencia, pues la violencia... ¿Qué clase de violencia, Luis Francisco? Sí, mira, hablamos de la violencia desde el momento que alguien pierde la vida que es atracado, claro, por arma de fuego, por arma blanca, pero también es violencia la omisión, la negligencia y la tardía atención que puede recibir un adulto mayor, por ejemplo, al ser ruleteado por distintos lugares de centros asistenciales. Es decir, esa muerte, en muchos casos la llamamos muertes atribuibles directamente a responsabilidad del Estado, porque de haber recibido una atención inmediata a esa persona, muy probablemente esa persona se habría salvado. Es decir, que la causa de muerte, si te pones a ver, no es el hecho en sí de lo que lo llevó a un hospital, sino la causa real de muerte es la no atención. Eso hay que tenerlo claro, porque se suele, y no solo con adultos mayores, sino con muchas personas, bueno, murió por un impacto de bala. Sí, pero ¿de dónde venía la bala y cómo fue la cosa, no? Pero cuando revisamos resulta que el hombre lo pasearon por 6 hospitales. Exactamente. Seguramente se desangró, entonces la causa de muerte no fue la bala, fue la tardía atención. Igual pasa con los adultos mayores. En el año, pues, nosotros tuvimos registros de que en el primer semestre, entre enero y junio del 2022, fueron 136 muertes violentas, y en julio y diciembre 174, para totalizar 300 muertes violentas. La mayoría de ellas, pues alrededor del 70% de esas muertes fueron en hombres mayores. Las mujeres en menor medida, pero no dejan de ser también víctimas de la violencia. Nos preocupa enormemente que en aquellos casos, debemos recordar a los estimados radioescuchas, que nuestra investigación se basa, como tú muy bien lo decías, Graciela, en la revisión de todos aquellos hechos noticiosos que aparecen en portales. En este caso fueron 63 portales que se revisaron. Por cierto, cada vez son menos año a año. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Que para buscar la información hay una opacidad
y es difícil conseguirla. Sí, entonces, parte de esa información revela, por ejemplo, algo preocupante, que es el hecho de, en esos casos en los cuales se identificó al victimario, un alto porcentaje, es decir, de los que fueron identificados, fueron bien sea vecinos, amigos, conocidos, Imagínate. incluso hijos y nietos, sobre todo en el segundo semestre, pues un incremento importante, es decir, el 38% de aquellos casos en los cuales se identificó al victimario había sido o un hijo o un nieto el victimario de esa persona adulta mayor. Eso para nosotros es alarmante. Terrible. O sea, hay otra cosa más, que es esta descomposición que vemos y que no entendemos, ¿no? De una sociedad, por todo lo que nos pasa, pues. Una pérdida de valores. Exactamente. Y sobre todo en la actuación sin ningún tipo de remordimiento. Es decir, pareciera que, bueno, pues, lamentablemente yo creo que eso viene atizado sobre todo por los niveles de impunidad que en muchos casos, pues, y bueno, pero para nosotros esto es preocupante. Sin embargo, en medio de esto, tanto la opacidad de la información, la impunidad que pueda haber, nosotros recientemente hemos visto y hemos destacado en algunas declaraciones que celebramos, por ejemplo, el repentino interés que tiene el Ministerio Público en brindar atención a las personas adultas mayores. Hemos visto por sus cuentas, sus redes sociales, fundamentalmente Instagram del Ministerio Público, cómo se está brindando, pues, expedita y solicita atención a casos de denuncias de personas adultas mayores que han sido víctimas, por ejemplo, de quitarle un apartamento, un local comercial. O sea, eso es importante. Bueno, menos mal, dentro de todo lo... Fíjate que una buena parte de esas muertes ocurrieron precisamente por un litigio de alguna propiedad, una casa, un apartamento. Claro, es decir, claro. Haber. Sí, tiene que haber una ley, una norma que proteja a esas personas mayores, claro. Los órganos competentes, probablemente muchas de esas muertes no habrían... Se pudieran haber evitado. Sí, típica cosa que el señor tiene una casita y entonces los nietos la quieren. Óyeme, qué terrible, vale. Qué terrible situación, ciertamente. Otro dato del informe revela, bueno, pues que los estados en donde hay mayor incidencia de hechos violentos hacia personas mayores son los estados Lara, Aragua, Zulia, son los estados en donde más casos hubo. Fundamentalmente Lara reincide, lamentablemente Lara reincide en esta roja estadística con las personas adultas mayores, dado que en el año 2021 también fue Lara la que punteaba en el número de casos. Ah, claro, porque ustedes pueden comparar justamente, porque la metodología que utilizan, justamente, yo lo comentaba, me parece bien bueno que lo puedan comparar para saber si bajó o subió la cosa, ¿no? Sí, entonces allí la situación es bien lamentable, los arrollamientos también es una de las cosas que estamos viendo con gran preocupación. Pareciera que, bueno, pues nuestras avenidas se han convertido en unos coliseos de rápidos y furiosos, en donde, bueno, pues en buena medida son los adultos mayores quienes llevan la peor parte, bueno, probablemente por muchos. Bueno, porque eres adulto mayor, porque, bueno, imagínate, tienes una movilidad más reducida y, bueno, lamentable. Más tardío, probablemente con problemas de visión, de escucha, y bueno, pues a eso sumémosle la pendenciera manera que tienen en buena parte de las ciudades tanto motorizados, buceteros y personas en vehículos al manejar y no respetar ningún tipo de señalización. Mira, Luis Francisco, ¿esto se puede buscar en algún lugar, este informe, para quienes deseen más información de la que nosotros podemos aportar aquí por temas de tiempo? Claro que sí. Ajá. Web www.conviteac.org. Okay. Allí está ya colgado el informe, allí tenemos tanto el informe completo, detallado, como un resumen estadístico para que, bueno, pues se sirvan, pues leerlo con calma, y también compartir la información para analizar y para, sobre todo, yo creo que es importante alertar la necesidad de la instrumentación de políticas públicas focalizadas hacia las personas adultas mayores y un plan nacional de envejecimiento que es urgente. Urgente. @conviteac también, para que por allí puedan tener información, Luis Francisco. Exactamente. Esta es nuestra cuenta tanto de Instagram como de Twitter. Exacto. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Luis Francisco. Gracias, un abrazo. Sí, Graciela, claro que muy sí. bien, feliz tarde. Siempre pendiente. Feliz tarde. Luis Francisco Cabezas, director general de Convite. Conversamos de esta ruda situación con los adultos mayores. Vamos a avanzar. 1:47. Colocamos